De esta forma vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en el cual vamos a hacer eh, la revisión y análisis de varianza ANOVA. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a perseguir en la sesión de hoy? El primer objetivo que vamos a revisar es que vamos a identificar las similitudes entre grupos de datos observados mediante la observación de las medias. El segundo objetivo es que vamos a entender los métodos estadísticos utilizados para la contratación de grupo de datos y los grupos experimentales. Y lo último es que el principal objetivo es que vamos a fortalecer el uso del software estadístico en la solución de problemas de análisis de varianza. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es el análisis ANOVA? ANOVA es una técnica estadística que le permite a investigadores identificar y concluir sobre las igualdades de dos o más grupos de datos observados. Es decir, este tipo de técnicas le permite al investigador hacerse preguntas y resolver preguntas como las que vemos en pantallas. Por ejemplo, el primer ejemplo que podemos ver en pantalla es, si yo tengo dos niveles de renta diferentes y esos dos niveles de renta diferentes me producen consumos diferentes o iguales, yo quiero saber qué tan significativos son esas igualdades o esas diferencias con respecto al nivel de renta que se recibe en cada grupo. O supongamos ante dos exposiciones diferentes de fertilizante, qué tan diferente va a ser mi cultivo resultante dependiendo del tratamiento diferente de fertilizante que se dé, entre otras cosas que yo puedo eh, responder y revisar con este tipo de análisis. ¿Qué es importante este tipo de análisis y por qué es tan utilizado? Regularmente la, la distribución T, por ejemplo, que es la más utilizada, me permite hacer este tipo de análisis, sin embargo me restringe a solo el análisis de dos medias. El análisis de varianza ANOVA me permite a mí no restringirme únicamente a dos medias, sino que si yo tengo más de dos grupos, de los cuales de cada grupo tengo una media diferente, puedo extender ese análisis y no restringirme a dos medias como lo haría la distribución T. Entonces, el otro punto importante de esta técnica estadística es que regularmente podríamos decir, si yo quiero comparar dos grupos, el comportamiento de dos grupos, ¿por qué no me rijo estrictamente a mirar cuál es el comportamiento de su media? A decir, si la media de un grupo es más alta que la media de otro grupo, pues ahí yo puedo decir que, pues puedo inferir algo sobre ese grupo de datos, sobre esos dos grupos de datos. Decir que la renta mayor me lleva a un mayor consumo que la renta menor, o decir que utilizar más fertilizante hace que yo tenga mejores frutas que si utilizo menos fertilizante, basado únicamente sobre la media, sobre la revisión de la media aritmética. Vamos a ver en estas imágenes un problema de esa aproximación. Tenemos aquí dos niveles de renta, renta media en la parte superior y renta alta. Y lo que se hizo fue mirar los niveles de consumo para cada uno de los niveles de renta en dos provincias diferentes. ¿Cuáles fueron los resultados? En la provincia B, por ejemplo, vamos a mirar primero, el consumo medio con renta alta, que el consumo es X, el consumo medio en renta alta es mayor al consumo medio en renta media. ¿Listo? Lo cual podríamos decir que la provincia B, siempre que se tiene más ingreso, va a ser siempre mayor el nivel de consumo del producto X. ¿Listo? Siempre. Porque en ningún punto de mis datos estas dos distribuciones se están cruzando. ¿Listo? Y eso es una conclusión que uno puede sacar únicamente mirando el punto medio. El punto medio de la renta alta para la provincia B es mayor que el punto medio de la provincia B. ¿Listo? Mirando solo promedios. Pero entonces, centrémonos ahora en la provincia A. En la provincia A, en efecto, en su media, el consumo de renta alta es mayor al consumo de renta media, en el valor medio. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí que hay un punto o hay un tramo de consumos
en los cuales mis dos distribuciones se están cruzando. Es decir, hay un punto que independientemente si es de renta media o es de renta alta, van a tener el mismo consumo, lo cual no es visible si yo solo me centro en revisar las medias. Si yo solo reviso las medias, yo también podría decir que para la provincia A, el consumo con renta alta siempre es mayor que el consumo con renta media. Pero dependiendo de mi varianza, que aquí es donde entra a jugar un papel importante la varianza de mi distribución, la varianza de estas distribuciones hace que para algunos valores, tanto en renta media como en renta alta, se tenga un igual consumo, un consumo igual para los individuos, lo cual no pasa en la provincia B. Y si yo solo me centro en mirar las medias, pues va a ser muy difícil para mí identificar estos comportamientos. Es por eso que sale la técnica estadística de ANOVA, de análisis de varianza, en la cual yo busco identificar estos puntos de igualdad, independientemente si es de renta media o renta alta para el ejemplo que estamos mirando. Entonces, ¿cuál es la especificación estadística de este modelo? ¿Qué está detrás de este modelo? El modelo partimos del concepto de regresión lineal. Lo que me dice el modelo es que yo tengo unos valores observados de mi variable, y lo que yo voy a decir es, mi variable va a cambiar dependiendo de unos factores de tratamiento. Entonces, en esta regresión tenemos este mu, la letra mu, me está mostrando cuál es el comportamiento medio, en su media cómo se está comportando mi variable observada y, me está incluyendo el efecto de mis factores de tratamiento, los factores que van a influir en los cambios de y me está incluyendo un término de error. El término de error pues me va a recoger lo que no está en la media y lo que no alcanza a recoger mis variables de tratamiento, ¿listo? Digamos, del modelo de regresión lineal tradicional sabemos que no todo puede ser recogido por lo que yo observo y por mi media, sino que hay un término de error donde se captura efectos no observados, ¿listo? Algunas condiciones, hay una condición y es que la sumatoria de los efectos de mis variables de tratamiento van a ser iguales a cero. Pues digamos, esto está relacionado al hecho de que la media de mis variables observadas es mu, como les decía inicialmente. Y para que esto se cumpla, para que mi media sea mu, pues entonces el efecto, la sumatoria de los efectos de mi factor de tratamiento, pues debe ser cero, para yo mantener la condición de que mi media sea mu. ¿Listo? Igualmente, pues digamos, hay otros supuestos detrás de este modelo de varianza. Como esto está fundamentado sobre el modelo de regresión lineal, recordemos que el modelo de regresión lineal me exige un comportamiento específico sobre mi término de error, que su media sea cero, que su varianza sea constante. Ahí estamos hablando de que haya homoceasticidad, ¿listo? Digamos, todo ese tipo de condiciones se deben cumplir, ¿listo? Para que yo pueda realizar mi especificación del modelo. Entonces, como estamos hablando de un análisis de varianzas, ya tenemos el inicio de nuestra especificación del modelo, pero entonces el análisis de varianza lo que me permite hacer, yo voy a estructurar mi varianza de tal forma que yo pueda tener, dada que tengo una varianza total de mis variables observadas, que es este término inicial que tenemos aquí, dado que yo tengo esta varianza total, yo quiero identificar y separar entre la varianza que hay entre grupos de tratamiento y la varianza dentro del grupo. Supongamos el ejemplo inicial que vimos de los consumos. Yo quiero, devolvamos. Yo quiero separar entre la varianza que hay entre tener renta media y renta alta, ¿listo? Y la varianza que hay entre pasar de provincia A a provincia B, ¿listo? Esas son las dos varianzas que yo quiero discriminar. Y la sumatoria de esas dos varianzas me van a dar la varianza total de mi variable. ¿Bien?
Em, este tipo de análisis, digamos, tiene muchas vertientes, muchos tipos de modelo que se pueden desarrollar dependiendo de varios factores o de varias condiciones. Puedo diferenciar tipos de modelo dependiendo de, primero, el número de factores que yo voy a utilizar, es decir, devolvámonos aquí, dependiendo del número de factores de control que yo tengo acá. Por ejemplo, mi consumo de jabón, por ejemplo, puede variar dependiendo mi renta, puede variar dependiendo mi ubicación espacial, ¿listo? Entonces, de eso también varía, si solo voy a incluir la renta o si voy a incluir otros factores de tratamiento en mi especificación del modelo. De esa forma puedo identificar modelos unifactoriales o modelos multifactoriales. También puedo identificar diferentes tipos de modelo dependiendo del muestreo. El primer tipo de modelo dependiendo del muestreo son modelos de efectos fijos. ¿A qué hace referencia a los modelos de efectos fijos? Si yo me devuelvo a mi ejemplo de la renta, un modelo de efectos fijos es en el cual tengo un número finito de valores que puede tomar mi variable de tratamiento. En este ejemplo gráfico que tengo en pantalla, tengo la diferencia de si se tiene renta media o renta alta. Eso es un número finito de opciones sobre mi variable de tratamiento. Pero ustedes pueden encontrarse con casos en que este número no es finito, y si no es infinito o es muy grande para identificar cada uno de los valores que va a tomar mi variable de tratamiento. ¿Listo? En ese sentido, se tienen entonces los modelos de efectos aleatorios. ¿Listo? En los casos en que mi variable de tratamiento toma muchos valores o valores infinitos, no voy a trabajar con modelos de efectos fijos, sino voy a trabajar con modelos de efectos aleatorios. Y se tiene el modelo de efectos mixtos, que es aquel en el cual algunas de mis variables de tratamiento puede que tomen variables finitos e identificables, y otras de mis variables de tratamiento puede que tome valores infinitos o no identificables, todos los valores. ¿Listo? Finalmente, los tipos de modelos que puedo encontrar van a ser según la forma de aleatorización. Uno es completamente aleatorizado. Esto es en el caso de que no sigo ningún patrón para conformar los grupos de tratamiento. Cuando yo voy a formar mis grupos de tratamiento, no sigo ningún tipo de patrón ni nada, sino que voy asignando a cada grupo de tratamiento todas mis observaciones. Y otro es aleatorizado por bloques. Aleatorizado por bloques pueden ustedes tomarlo como el caso en el que, por ejemplo, sobre una sola persona hago todo el tratamiento. ¿Listo? Entonces esa es una regla que yo voy a utilizar para hacer la modelación. Sobre una sola persona, sobre esa sola persona, voy a mirar diferentes valores de mi variable de tratamiento. Y eso es lo que yo voy a incluir en mis observaciones. ¿Listo? Dependiendo de esos dos sistemas, también se pueden construir modelos. El día de hoy nos vamos a centrar en modelos unifactoriales y multifactoriales, en modelos de efectos fijos completamente aleatorizados. ¿Listo? Es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Si ustedes de pronto tienen alguna inquietud sobre el trasfondo estadístico y matemático, el desarrollo detrás de todo lo que ustedes ven en pantalla, el desarrollo algebraico, en la bibliografía que les voy a adjuntar al final de la presentación y que ustedes me pueden pedir vía correo, van a encontrar todo eso, ¿listo? El propósito del día de hoy es que revisemos cómo se hace este tipo de análisis en nuestro programa estadístico. Entonces, ya teniendo el background del componente estadístico de nuestro tema, nos vamos a dirigir a Stata, que es el programa en el que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos aquí Stata. Y el primer ejemplo que vamos a seguir es el ejemplo de un modelo unifactorial, ¿listo? Con un solo factor de tratamiento. La base de datos que vamos a utilizar es una base de datos que nos ofrece Stata. Ustedes la pueden abrir aquí en File
bases de datos de ejemplo, que es esta opción de aquí, Stata 15, bases de referencia, y en el primer listado tenemos las bases de referencia para Nova, y vamos a utilizar la primera, apple.dta. Listo, allá la tenemos cargada en Ibius, en Stata, perdón, ustedes ahí la pueden ver. Vamos a hacer primero una revisión de qué tengo en mi base de datos. En mi base de datos lo que tengo es, vamos a tener 4 diferentes tratamientos de fertilizante para para un cultivo de fruta, ¿listo? Y dependiendo de esos tratamientos de fertilizante, yo obtuve un valor promedio del peso de las frutas obtenidas de mi plantación. Entonces, aquí, por ejemplo, utilizando el tratamiento 1 de fertilizante, obtuve un peso promedio de fruta de 117.5 gramos, o utilizando el tratamiento 3 de fertilizante, obtuve, por ejemplo, 70,4 gramos en el peso de mi fruta, el peso promedio. ¿Listo? Y pues digamos, para cada uno de los tratamientos hay diferentes grupos. Para el tratamiento 1 se tomaron 3 muestras diferentes, para el tratamiento 2 se tomaron 3, y para el tratamiento 3 y 4 se tomaron 2 grupos de referencia. ¿Bien? Eso es lo que me está mostrando mi base de datos. ¿Y qué pregunta entonces me puedo yo formular en este caso? La pregunta que me voy a formular es, si yo tengo 4 grupos diferentes de tratamiento de fertilizante, ¿es significativa la diferencia en el resultado del peso de las frutas? Es decir, por yo utilizar un tipo diferente de tratamiento de fertilizante, puedo decir que va a cambiar el peso de fruta que yo voy a obtener. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero responder. Entonces voy a correr el modelo ANOVA. Ustedes en Stata lo pueden hacer de 2 formas. Uno es mediante cuadros de diálogo. Se van aquí a Statistics, modelos lineales, ANOVA y MANOVA, y le dicen ANOVA de un camino. ¿Listo? ANOVA en un sentido, es la traducción de esto. Bien. Entonces aquí les sale el cuadro de diálogo. Ustedes tienen que poner cuál va a ser la variable dependiente, que en este caso va a ser el peso de mis frutas, y el factor que yo voy a utilizar es el tratamiento de fertilizante. Y le voy a dar OK. Y aquí me muestra mis resultados. Entonces, ¿qué es importante de estos resultados? Ustedes lo pueden ver aquí. Esta es la varianza total de mi variable, y me está descomponiendo mi varianza total en la varianza que yo tengo entre grupos y la varianza intragrupos. ¿Listo? Principalmente, ¿cuál se va a interpretar? Es la varianza entre grupos, porque la varianza entre grupos me va a permitir a mí decir si existe una diferencia si yo utilizo diferentes grupos de tratamiento, es decir, si existe una diferencia en el peso de mis frutas si yo utilizo un tratamiento diferente de fertilizante. ¿Listo? Entonces esta es la que vamos a revisar principalmente. La intragrupos me está recogiendo el término de error y el hecho de que yo cambie de grupo de tratamiento. ¿Listo? Pero vamos a interpretar principalmente la primera. Entonces, yo quiero ver si es significativo esta diferencia. Si en realidad yo puedo concluir que sí existe una diferencia en el peso de mi fruta si yo cambio el tratamiento de fertilizante. Para este tipo de análisis se hace en base a una distribución F. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es, como en regresión lineal, voy a revisar mi valor P. Entonces, mi valor P me dio menor a un nivel de significancia, podemos decir del 5%, incluso del 1% nos da significativo. Puedo decir que esa diferencia sí es significativa. Es decir, si yo utilizo el tratamiento de fertilizante 1, 2 o 3, eso sí va a influir y es significativo en el resultado del peso de mi fruta. ¿Listo? Si yo quiero obtener una fruta de mayor peso o menor peso, puedo decir que tengo que utilizar un tratamiento diferente a otro.
¿Listo? Pero entonces hasta el momento yo solo he dicho aquí que sí es significativo el hecho de utilizar un fertilizante diferente. O sea, sí es significativo que yo utilice uno u otro fertilizante para el resultado o para la cosecha que yo voy a recibir. Pero yo hasta el momento no sé qué fertilizante me sirve más que otro, qué fertilizante me da una fruta más grande que otro. Y pues digamos, esto también es importante si yo soy el cultivador y quiero saber qué fertilizante tiene un mejor efecto que otro. Entonces, en este sentido, nosotros podemos generar unas estadísticas post-estimación. Eh, Estas estadísticas post-estimación, ustedes siguen el mismo camino de estadísticas, se van a modelos lineales ANOVA, al mismo de un sentido, y lo que ustedes le van a decir al programa es, calcúleme alguno de estos test de comparación múltiple. ¿Cuál test de comparación múltiple? Pues digamos el más utilizado es este, el de la mitad. Sin embargo, pues ya ustedes deciden qué test quieren utilizar. Voy a utilizar el de la mitad. ¿Listo? Lo seleccionan y le dan OK. Y esta tablita es el resultado. ¿Cómo interpretamos esos resultados? Entonces, esto lo que me permite decir es qué diferencia hay entre un tratamiento y otro. Entonces, digamos, entre la comparación, esto lo que me permite hacer son comparaciones, ¿listo? Entonces aquí, este primer valor que encuentro en mi tabla es la comparación entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 de fertilizante. ¿Listo? Esto me está diciendo es que el tratamiento 2 en promedio genera frutas 59.16 gramos más pequeñas que el tratamiento 1. Es decir, que hasta el momento el tratamiento 1 es el tratamiento que me da frutas más grandes. ¿Listo? Si yo hago la comparación entre el tratamiento 1 y el tratamiento 3, quiere decir que el tratamiento 3 me está generando frutas 33 gramos, frutas en promedio 33 gramos más pequeñas, y así con el tratamiento 4. Me está generando frutas 34 gramos más pequeñas que el tratamiento 1. ¿Listo? Y de esa forma yo con toda la tabla puedo hacer las mismas comparaciones. Por ejemplo, entre el tratamiento 2 y 3. Entre el tratamiento 2 y 3, mi conclusión va a ser que el tratamiento 3 está generando frutas 25 gramos más grandes que el tratamiento 2. Entonces, si yo quiero organizar mis tres grupos de tratamiento de fertilizante entre el más efectivo al menos efectivo, voy a tener que el que me genera las frutas más grandes es el tratamiento 1. Seguido tenemos al tratamiento 4, al tratamiento 3, perdón. Luego el 4 y de últimas el 2. ¿Listo? Según esta tablita que yo tengo aquí. Bien. Entonces, esto es lo que me permite a mí hacer el ANOVA unifactorial en un solo sentido. Solo tengo una variable de tratamiento, que es el fertilizante en este caso. Resulta que dependiendo de la cantidad de fertilizante, que son mis grupos de tratamiento, sí obtengo diferencias significativas en el peso de las frutas que yo voy a obtener, y puedo generar una tablita de comparación en el cual puedo determinar qué tratamiento me está, pues digamos en nuestro ejemplo, me está generando las mejores frutas dependiendo del fertilizante, de la cantidad de fertilizante que estoy utilizando. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me permite a mí hacer el ANOVA unifactorial. También tengo el ejemplo de la ANOVA multifactorial, en el cual no tengo un solo grupo de tratamiento, sino tengo varios grupos de tratamiento, como yo les mostraba aquí en la presentación. Lo que voy a tener es no un J igual a 1, sino un J igual a N. Entonces vamos a ver cómo se hace ese tipo de análisis en Stata, que cambia un poco
porque se generan ciertas interacciones entre los factores de tratamiento. Entonces, la base de datos que vamos a utilizar para ese ejemplo es una que también nos ofrece Stata. Vamos por el mismo camino y vamos a escoger la de systolic.dta. Listo, y ahí me cargó mi base de datos de Systolic. Igualmente, pues primero lo que vamos a hacer es revisar qué me está diciendo esta base de datos, cómo está conformada. Entonces, esta base de datos lo que tenemos es cuatro tratamientos de droga, ¿listo? Para 3 diferentes enfermedades y 58 pacientes en total. Y lo que le va a medir a cada paciente es su presión sanguínea. Entonces lo que quiere mirar esta base de datos es, yo voy a generar grupos de pacientes enfermos. A cada grupo de paciente enfermo lo voy a tratar con una droga diferente y le voy a medir su presión sanguínea para ver cómo ha sido el efecto de ese tratamiento. ¿Listo? Para los 3 grupos de enfermedades voy a utilizar los 4 grupos de drogas. ¿Listo? Si ustedes quieren también pueden generar una tabla que les describa esta situación con el comando describe. Les sale la tabla en el cual les dicen cada una de las variables qué dato les está mostrando. Les está mostrando la cantidad de observaciones, que son 58. Como les decía, las variables utilizadas o las variables medidas son 3, la droga, la enfermedad y la presión sanguínea. Y el tamaño de este 348 es el tamaño de mi matriz, ¿listo? Si ustedes miran los datos otra vez, el tamaño de esta matriz, todos los datos que yo tengo acá, con todas las combinaciones, me va a sumar un total de 348. ¿Bien? Otra tabla que ustedes pueden generar con el comando table drug y el de enfermedad es la siguiente. Esta tabla que les está mostrando a ustedes, les está mostrando cómo están conformados los grupos de tratamiento. Es decir, digamos, para la droga número 1 hay 6 pacientes con la enfermedad 1. Así se conformó el grupo. Y se puso 4 pacientes con la enfermedad 2 y 5 pacientes con la enfermedad 3. Para digamos, la droga 4. Para la droga 4 los grupos de tratamiento se formaron. Se puso 5 pacientes de la enfermedad 1, 6 pacientes de la enfermedad 2 y 5 pacientes de la enfermedad 3. ¿Listo? Ustedes tienen que conocer todos estos valores sobre cómo se conformó el grupo de tratamiento, porque va a ser importante para el análisis que vamos a hacer seguido. ¿Listo? Ya les voy a mostrar en qué parte de esto es importante. Me hace una pregunta, es si la formación de los grupos fue de forma aleatoria. En efecto, esta formación de grupos fue aleatoria. Sin embargo, algo que ustedes tienen que revisar aquí y que tienen que poner mucha atención para su posterior análisis es que ustedes pueden ver que esto está no balanceado. Uno en principio tendería a pensar que para hacer un buen análisis es necesario que dentro de todos los grupos de drogas debería haber la misma cantidad de gente enferma. ¿Listo? Que haya, digamos, 6 pacientes de la enfermedad 1, 6 de la enfermedad 2 y 6 de la enfermedad 3 para la droga 1. ¿Listo? Sin embargo, a ustedes Stata le permite trabajar con este tipo de tratamientos no balanceados. Stata, pues, digamos, hace ponderaciones al hacer el estudio, el análisis ANOVA. ¿Listo? Pero pues tengan esto presente, que esto no está balanceado, para que ustedes después puedan interpretar los resultados, que es lo que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se incluye el comando ANOVA en esta situación? Igualmente ustedes lo pueden hacer por cuadros de diálogo, pero les quiero mostrar aquí también cómo se hace con comandos en la barra de comandos. Entonces ustedes colocan ANOVA. Primero pone la variable dependiente, que en mi caso, o pues en nuestro caso, es la presión sanguínea. Esa es la que está variando dependiendo de mis tratamientos. Entonces voy a colocar asystolic
como variable dependiente. Y luego voy a colocar a mis variables independientes, que son drogas y enfermedades. Es importante que cuando el análisis multifactorial, cuando ustedes van a hacer análisis multifactorial, incluir un componente adicional. Y ese componente adicional es la interacción entre mis variables, entre mis factores de tratamiento. ¿Cómo se incluye esa variable de interacción? Vuelven a poner drogas, por ejemplo, número, enfermedades. ¿Listo? Ese es un factor adicional que ustedes deben poner cuando hacen análisis multifactorial. ¿Qué me está capturando esta variable de interacción? Me está incluyendo también el efecto que tiene, pues, en efecto, la interacción de esas dos. Supongamos que la persona tiene la enfermedad 2. ¿Cómo tener la enfermedad 2? Ya sabiéndolo per se, me está afectando mi estimación. ¿Listo? Y es su interacción con las diferentes drogas. Ese efecto es lo que me está capturando. Y en ese caso le doy Enter después de que he incluido todas mis variables. ¿Listo? Si ustedes también les quiero mostrar, si ustedes quieren hacer ese comando de forma resumida, también lo pueden hacer. ANOVA, incluir la variable dependiente y mis variables de tratamiento los van a incluir. Droga, doble numeral y enfermedades. Y me calcula lo mismo. Me calcula los mismos modelos con los dos tipos de comandos. El segundo es más fácil de colocar, es más fácil pues de grabárselo en la memoria que el primero, entonces por eso también se los muestro. Me piden que repita lo que captura la interacción. Entonces, si ustedes recuerdan del modelo de regresión lineal normal, cuando nosotros estudiamos regresión lineal y trabajamos con variables de tratamiento, nosotros siempre incluimos variables de interacción. ¿Por qué se incluyen variables de interacción? Porque resulta que puede existir el caso en el que tener una enfermedad ya definida, tener una enfermedad ya definida y su interacción con la otra variable, que es la droga, puede tener un efecto. Es decir, si yo ya sé que tengo, no sé, supongamos diabetes, digamos, y existen 4 drogas, pues entonces debe existir alguna de esas drogas que tenga un mayor efecto sobre mi diabetes. ¿Listo? Entonces, cuando yo incluyo las variables de interacción, puedo recoger ese efecto. Puedo recoger el efecto de que ya se tiene una enfermedad per se y entonces ya existe una droga que inicialmente trata esa enfermedad. ¿Listo? Es más o menos lo que me está recogiendo mi variable de interacción. Me preguntan que si puedo colocar la interacción entre presión sistólica y drogas o enfermedades. En este caso no, porque la presión sistólica es mi variable dependiente, ¿listo? Entonces, cuando yo ya la coloco como variable dependiente, pues yo ahí ya estoy generando las interacciones con enfermedades y droga. Incluirla como variable de tratamiento, pues sería poner a presión sanguínea jugando contra presión sanguínea también. ¿Listo? Entonces por eso no se puede poner la interacción dentro de la regresión. Entonces aquí tenemos nuestros resultados. Los resultados pues son interpretables de forma similar a como interpretamos nuestro análisis unifactorial. En la parte de arriba tenemos el número de observaciones que son 58, tenemos un R cuadrado y un R cuadrado ajustado, que en este tipo de análisis no son muy interpretables, pero si ustedes quieren analizarlo lo pueden hacer y se interpreta tal cual como ustedes hacen interpretación del R cuadrado en modelos de regresión lineal. ¿Listo? Me está mostrando, ese R cuadrado me está mostrando qué tanto mi modelo está explicando la variación de mi variable dependiente. ¿Listo? Que para los valores que ustedes ven en pantalla y en el análisis econométrico no son valores bajos, son valores significativos, son valores que puedo decir que mi modelo en efecto está explicando el comportamiento de la presión sanguínea en este caso.
Entonces, igualmente aquí lo que tenemos es, primero que todo, que cada una de mis variables, cómo influye en la varianza de la presión sanguínea. Entonces, si la varianza total es 9340, estos son los aportes de cada una de mis variables o de mis factores de tratamiento. ¿Listo? Si ustedes ven aquí la significancia, como vimos la significancia en el análisis unifactorial, ustedes pueden ver aquí que la única que es significativa es la variable de drogas. Mi variable de tratamiento de drogas es la única que es significativa tanto al nivel del 5 como al nivel del 1%. Y resulta que enfermedades y la variable y el factor de interacción entre drogas y enfermedades, ese no es significativo. Aquí es donde es importante lo que yo les decía a ustedes de si el grupo de tratamiento está balanceado o no está balanceado. Bueno, antes de seguir, me preguntan algo sobre la anotación. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre poner un solo numeral y un doble numeral? Cuando ustedes ponen el doble numeral, que fue la segunda estimación que hice, la que estamos viendo en pantalla, ustedes le están diciendo al programa, con el doble numeral, él va a hacer la comparación con droga solo, con enfermedad sola, y me va a hacer también la comparación con la interacción entre droga y enfermedad, colocando el doble numeral. Si ustedes ponen un solo numeral, ustedes le están diciendo a Stata, hágame la regresión entre la presión sistólica y la interacción entre droga y enfermedades. Por eso cuando ustedes incluyen solo un numeral, también deben incluir droga y enfermedades como variables solas, como factores solos, para que me incluya drogas y enfermedades y la interacción. Porque si ponen un solo numeral y no incluyen drogas y enfermedades, pues le están diciendo al programa que solo haga presión sanguínea contra la interacción y no les va a incluir las otras dos. ¿Listo? Entonces, estábamos en que no son significativas las enfermedades y la interacción entre los factores. Entonces, ustedes aquí tienen que tener claro dos cosas. Ya sabemos por la tabla que vimos que mis grupos de tratamiento no están balanceados, que no tenemos el mismo número de pacientes para cada uno de mis grupos de tratamiento. Ustedes aquí se tienen que preguntar, ustedes recuerden aquí que estamos trabajando sobre una muestra para hacer conclusiones sobre una población. Entonces aquí la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿el grupo de tratamiento está no balanceado porque en realidad la población es no balanceada? Es decir, si existe una preponderancia de algunas enfermedades sobre otras, hay algunas enfermedades que son más probables de pasar que otras, o mi muestra no está balanceada porque cuando yo hice la aleatorización, así resultó quedando mi muestra, no balanceada, pero la población sí está balanceada. Esas son las dos opciones que ustedes tienen. Dependiendo de la opción con la que ustedes estén tratando, ustedes deciden si sí es importante mirar la significancia estadística o no es importante. En el primer caso, si la muestra no está balanceada porque la población no es balanceada, entonces en ese caso sí tiene sentido revisar el valor P. ¿Listo? En ese caso ustedes, si en este caso la población no está balanceada, entonces resulta que las drogas es el único factor que influye en la variación entre medias. ¿Listo? Entonces en este caso tiene sentido hacer análisis de mi valor P. Pero si yo estoy trabajando es en un caso en el cual mi muestra no está balanceada, pero mi población sí es balanceada, aquí yo no voy a interpretar mis valores P. ¿Listo? No tiene sentido interpretar estos valores P, sino únicamente me voy a centrar en los valores de mi varianza. Vamos a suponer en este caso que mi muestra no está balanceada porque, en efecto, la población no es balanceada. Hay más probabilidad de que existan unas enfermedades que otras y por esa misma razón hay más número de pacientes en algunas enfermedades que otras. ¿Listo? En eso voy a hacer el resto de mi análisis.
Entonces, en ese sentido, mi única variable dependiente significativa sobre la cual es importante mirar efectos es sobre mi variable drogas, porque las demás variables no son estadísticamente significativas. Entonces, al igual que como hicimos en el análisis unifactorial, yo quiero revisar, bueno, si es significativa la diferencia que existe entre una y otra, dígame qué grupo de tratamiento de mi droga me está mostrando una mayor o una menor presión sanguínea. En este caso, en el análisis multifactorial, el comando que yo voy a utilizar es margins. Y la variable que es significativa, que es drogas. ¿Listo? Y le voy a dar Enter. Los resultados que obtuvimos aquí es para cada una de las drogas o el grupo de droga de tratamiento, estoy mirando cuál es la media de presión sanguínea. Por ejemplo, para la droga 1, la media de presión sanguínea es de 25.89. Para el grupo de tratamiento de droga 3, la media de presión sanguínea es de 9,72. Digamos decir, ¿cuál droga es mejor que otra? Pues digamos aquí ya necesitaríamos conocimiento sobre la presión sanguínea que es óptima en el cuerpo humano, pero entonces aquí un doctor que quiera hacer este tipo de análisis puede entrar a mirar aquí qué droga resulta ser más efectiva en el tratamiento de la enfermedad de acuerdo a los parámetros de presión sanguínea que se tienen establecidos. ¿Listo? Entonces aquí ustedes ya tienen estas dos. Dado el caso de que más variables les hubieran dado significativas, no solo el de drogas, sino drogas y enfermedades, ustedes pueden hacer este mismo análisis para los dos. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí lo otro importante que ustedes van a mirar, que tiene que concordar con el análisis de probabilidad de valor P inicialmente, es que para los 4 grupos de tratamiento de drogas, todos son estadísticamente significativos, ¿listo? Otra de las opciones que Margins le da es, nosotros aquí identificamos o les dije a ustedes que la muestra no es balanceada porque la población no es balanceada. Pero supongamos que ustedes dicen, no, la muestra no está balanceada, pero la población sí es balanceada, sino que la muestra resultó no ser balanceada por el sistema de aleatorización que se utilizó. Pero como yo sé que la población sí es balanceada, entonces esta predicción de márgenes, yo le tengo que decir, hágame esta predicción de márgenes suponiendo que la población es balanceada. Entonces en este caso ustedes le tienen que decir a Stata que entonces les incluya el comando asBalance. ¿Listo? Y aquí les genera otros valores medios. Entonces recapitulemos. La primera tabla que tuvimos de valores medios es cuando yo sé que mi muestra no está balanceada, es porque mi población no es balanceada. Y la segunda tabla que tenemos son mis valores medios, cuando mi muestra no está balanceada, pero yo sé que la población sí está balanceada. ¿Listo? Esos son los dos casos de márgenes que yo puedo utilizar en estos dos casos. ¿Sí? Igualmente, de todas formas, aquí en la última tabla que obtuvimos, los márgenes se interpretan de la misma forma. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver ahí que los valores no cambian mucho, pero sí cambian en algunos decimales. ¿Listo? Esto sería todo por el día de hoy. El día de hoy, pues recapitulando, vimos cómo se hacen Stata modelos unifactoriales y multifactoriales de efectos fijos. Hay muchos otros modelos, como ustedes pueden ver en pantalla, hay muchos otros modelos que quedaron por fuera de nuestra explicación. Sin embargo, los invito a que sigan al tanto de estas sesiones. La sesión del otro viernes se va a seguir trabajando modelos ANOVA, se va a trabajar
otros de los modelos ANOVA que tenemos en pantalla. Y vamos a entrar también a mirar el modelo ANCOVA. ¿Listo? Que son los otros modelos que tenemos. Entonces los invito a estar conectados el otro viernes, que es una continuación de la sesión del día de hoy. Que ya teniendo el background del día de hoy, podemos avanzar en temas un poco más complejos la otra sesión. Si ustedes quieren la presentación del día de hoy, quieren tener la bibliografía, quieren tener todo el material de estudio del día de hoy, en pantalla ustedes tienen mi correo. Me pueden pedir ese material al correo, en el cual es como les digo, les voy a enviar bibliografía, si quieren las bases de datos también, y todo el material utilizado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Los invito a seguir participando de nuestras sesiones. Mientras está el correo en pantalla, voy a responder algunas preguntas que me están haciendo por aquí en estos minutos que nos quedan. Me están preguntando aquí primero cuál es la interpretación de los valores P en los 4 grupos. Supongo, pues digamos, hay 2 valores P. Uno del análisis ANOVA. La interpretación de los valores P en el análisis ANOVA lo que me está permitiendo decir es si el efecto que tiene cada uno de mis factores si afectan la variación de mi variable dependiente. Supongamos, estoy diciendo que dependiendo del tipo de droga que yo utilice, eso sí está significando una variación significativa en mi presión sanguínea. Eso, pues, digamos, tratando de ponerlo en palabras más fáciles, lo que quiero decir es, dependiendo del tipo de droga que yo utilice, sí hay un comportamiento diferente en mi presión sanguínea. Este que resultó significativo. Pero los dos que no resultaron significativos, lo que yo voy a decir es, resulta que el tipo de enfermedad que se tiene no es significativo en la presión sanguínea que yo voy a obtener. Tratar el tipo de enfermedad, hacer tratamiento por enfermedad, no genera diferencias significativas en la presión sanguínea que yo estoy obteniendo. ¿Listo? Así se interpretarían esos valores P de F. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Me preguntan que si para un análisis de encuestas de hogares se necesita un factor de expansión. Regularmente para encuestas de hogares, por su tamaño, sí se utiliza factores de expansión. ¿Listo? Pues digamos para hacer más sencillo su tratamiento y su análisis. Entonces, pues digamos, eso sí ya es como una constante en el análisis de grupos de trabajo tan grandes. Me preguntan que si el análisis de margins es equivalente al análisis de múltiples comparaciones. Sí. Lo que sucede es que el análisis de múltiples comparaciones únicamente se puede utilizar cuando estoy haciendo análisis unifactorial. ¿Listo? Como para análisis multifactorial esta herramienta no la tengo disponible, entonces lo que utilizo es el análisis margins, que fue lo que utilizamos en nuestra sesión, pero son equivalentes el uno con el otro. ¿Listo? Efectivamente, me preguntan que cómo sería la diferencia significativa entre tratamiento con drogas. ¿Cuál es mejor? Pues digamos, cuál droga es mejor? Ahí es donde yo les decía, pues digamos, allá tendríamos que tener conocimiento sobre cuál es la presión sanguínea óptima. Pues digamos, ahí ya se tienen unos estándares detrás
que supongamos que la presión, ya sabemos por el análisis ANOVA que la diferencia entre drogas sí es significativa. ¿Cuál droga es mejor que otra droga? Pues ahí yo tengo que saber qué presión sanguínea es mejor que otra. Si suponemos que la presión sanguínea óptima es 9.7, entonces la mejor droga es la droga 3. ¿Listo? Pero pues digamos, ahí ya tendríamos que tener un estándar sobre cuál es la presión sanguínea óptima según pues los análisis médicos y eso. ¿Listo? Por el día de hoy eso sería todo. Qué pena no poder responder todas nuestras preguntas. Si tienen preguntas adicionales que no se alcanzaron a responder en esta sesión, les pido el favor de que me las hagan al correo. Yo trato de responder en la mayor brevedad todos los correos y todas las preguntas que me hagan. ¿Listo? En pantalla está el correo. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y su atención el día de hoy. Y nuevamente les extiendo la invitación para que dentro de 8 días sigamos conectados con Análisis ANOVA y ANCOVA, que es la sesión final de este tema. Que tengan todos una buena tarde y que tengan todos un muy buen fin de semana. Hasta luego.